Buenas tardes con todos. Nuestro grupo está conformado por Bravo Emilia, Falques Jaime, Lord Daniel, Mesa Anthony, Quintana Jennifer, Santana Anthony, Zambrano Diego. Y en esta ocasión vamos a hablarles acerca de lo que es la taxonomía vegetal. En cuanto a una pequeña introducción de lo que es la taxonomía, se dice que esta es concebida como la teoría y la práctica de la clasificación de los seres vivos. La taxonomía fue concebida a mediados del siglo XVIII, donde se dio a conocer por primera vez el concepto de sistema, el cual se utilizaba para hacer referencia al orden de los seres vivos y la llamada nomenclatura binomial de las especies dentro de un sistema jerárquico que se dio a conocer por el botánico sueco Carlos Linneo entre los años de 1753 y 1758. La práctica de esta ciencia abarca la clasificación, identificación, nominación y descripción de las especies, lo que se conoce como microtaxonomía. Además, también abarca la clasificación de los grupos taxonómicos mayores o lo que se conoce como macrotaxonomía. La taxonomía vegetal es una rama de la botánica que se encarga de la clasificación de las plantas, así también como sus bases y principios, además de los métodos y las normas de clasificación. Debido a esto, las plantas se ordenan debido a su similitud, ya sea en grupos o categorías taxonómicas. Estos son dominio, reino, división, clase, orden, familia, género, especie y subespecie. La importancia de la taxonomía vegetal radica en que esta es una ciencia que se encarga de describir, denominar y clasificar a cualquier cosa viva de una manera más fácil. Taxonomía vegetal. ¿Qué es la taxonomía vegetal? La taxonomía vegetal es una de las ramas más antiguas del conocimiento científico. Surgió, por así decirlo, cuando el hombre tomó conocimiento de la multiplicidad y diversidad de seres que poblan la naturaleza. A medida de que la diversidad era percibida, se destacaba la importancia de determinados tipos de plantas y a ellas se le daban nombres en particular y muchas veces nombres alusivos a ciertos atributos, facilitando su identificación. La taxonomía en general se refiere a la teoría y práctica de describir, denominar y clasificar cosas vivientes. Dicho trabajo es esencial para el entendimiento fundamental de la biodiversidad y su conservación. Lo mismo pasa con la biodiversidad, que la mayoría de las personas preocupadas con la conservación de la biodiversidad comúnmente usan el término especie, sin tener un entendimiento claro de lo que separa una especie de otra y el porqué. ¿Para qué sirve la taxonomía vegetal? La taxonomía vegetal es la parte de la botánica que se ocupa de la clasificación u ordenación de las plantas, así como las bases, principios, métodos y normas que regulan dicha clasificación. Las plantas se ordenan en distintos grupos o categorías taxonómicas de acuerdo con las afinidades que presentan. Aunque existe un total de 24 categorías taxonómicas, las más utilizadas son de mayor a menor, división, clase, orden, familia, género, especie, subespecie y variedad. Los objetivos de la taxonomía vegetal son desarrollar una clasificación manejable que refleje las relaciones evolutivas y proporcione las bases para la nomenclatura y la identificación de organismos. Entre estos objetivos está identificar los seres vivos, estudiar sus caracteres, darles un nombre y ubicarlos en un lugar dentro de la clasificación. ¿Quién inventó la taxonomía? El científico Carlos Linneo, también conocido después de su ennoblecimiento como Carl von Linné, fue un científico naturalista, botánico y zoólogo sueco, considerado el creador de la clasificación de los seres vivos o taxonomía. Linneo desarrolló un sistema de nomenclatura binomial en 1731 que se convertiría en clásico, basado en la utilización de un primer término, con su letra inicial escrita en mayúscula, indicativa del género, y una segunda parte correspondiente al nombre específico de la especie descrita, escrita en letras minúsculas. Por otro lado, aquel científico agrupó los géneros en familias, las familias en clases y las clases en tipos y fila y los tipos en reinos. En las categorías taxonómicas tenemos que en biología se denominan plantas a los seres vivos mayormente fotosintéticos. Taxonómicamente están agrupados en dominio, reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. Tenemos plantas que tienen flores y las que no tienen flores. Las que tienen flores se las denominan fanerogamas y las que no tienen flores criptogamas. Luego de eso tenemos el dominio eucariota.
En el dominio eucariota incluye organismos formados por células con núcleo verdadero, que viene del término eucariota eucarionte. Estos organismos constan de una o más células eucariotas abarcando desde organismos unicelulares. Luego tenemos el reino Plantae, que en la biología la mayoría de las plantas fotosintéticas se denominan seres vivos. Su reino Plantae, también conocido como reino vegetal, es uno de los 5 reinos taxonómicos existentes y está formado por organismos multicelulares como tal. Luego de eso tenemos la división taxonómica, que viene a ser las Rhiniopita, que son las extintas, la Bryopita, los briófitos, la Silotopita, los silotos, la Licopodiopita, los licopodios, Xcetopita, las colas de caballo, las Poliodiopitas, los helechos, la Pinopita, las gimnospermas y la Magnoliopita, las angiospermas. Luego de eso viene la subdivisión de las clases. Existen las Opsida e Idae para las corfofitas, las Pyxeae y Piscidae para las algas, las Mycetas y las Mycetidae para los hongos. En el orden, los nombres los aplicados a los grupos pertenecientes a esta categoría terminan en ales, cuando son formados a costas de las radicales de un nombre en familia. En algunos casos tales como nombres son irregularmente formados. Luego de eso tenemos a las familias. En las familias de las plantas existen 5 que son abundantes en el planeta, que son compuestas por las orquídeas, las leguminosas, las rubisáceas, donde se encuentra el café y los pastos. De estas 5, la última familia logró conquistar a la única especie de los seres que logró distribuirse exitosamente por todo el mundo y transformarlo, llevándola con ellos a su expansión, que vino a ser el ser humano. Ahí tenemos los nombres de las familias. Luego de eso vino el género de las plantas, una subdivisión en las cuales que es una categoría formada por la reunión de especies semejantes, cuyo relacionamiento no basa solamente en categorías formológicas, sino también en particularidades de otra naturaleza. Luego viene la especie, que son simplemente la categoría donde se divide cada una de las especies de las plantas. Como no todas las plantas son iguales, se dividen en diferentes especies. Unas tienen flores, otras no tienen flores, otras son arbustos, otros son plantas con tallos, etc. Son diferentes categorías o características que las diferencian de cada una. Las plantas no vasculares incluyen las formas más primitivas de la vegetación de la Tierra. Estas plantas carecen del sistema tejido vascular necesario para el transporte de agua y nutrientes, a diferencia de las angiospermas. Las plantas no vasculares no producen flores, fruta o semillas. También carecen de verdaderas hojas, raíces y tallos. Las plantas no vasculares típicamente aparecen como pequeñas esteras verdes de la vegetación que se encuentran en el hábitat húmedo. La falta de tejido vascular significa que estas plantas deben permanecer en ambientes húmedos, al igual que otras plantas. Las plantas no vasculares presentan alternancia de generaciones y el ciclo entre fases de reproducción sexual y asexual. Hay 3 principales divisiones de briofitas, que son los musgos, hepáticas y los antesotrofitos. Las plantas briofitas se clasifican en musgos, antesotrofitos y hepáticas. Los musgos en algunas especies es más bien grueso y crece de forma vertical, por lo que visto de cerca parece una planta vascular. Los filidios miden de 0,5 a 4 milímetros de longitud, y cuando los tallos crecen, los filidios se quedan atrás, son los que mueren. Las hepáticas. Estas son plantas muchas veces que son confundidas con los musgos, de 2 a 20 milímetros de ancho. Algunas crecen formando estructura llamado talo. Las antesotrofitos son comunes principalmente en lugares húmedos en la etapa del gametofito. Las hojas son verdes y aplanadas, pero en la etapa del esperotofito sobresalen unas proyecciones parecidas a unos cuernos. Las vasculares también son conocidas como tricofitas o como orfitos.
Una de sus principales características es que poseen un tejido vascular que permite que los fluidos atraviesen las plantas y así poder permitir el paso de nutrientes a toda su estructura y tener así un desarrollo de manera individual. Dentro de su estructura podemos ver que tiene un xilema y un floema que le permite realizar este procedimiento. Este tipo de plantas poseen raíz, hojas, flores y tallos. Su nombre se da debido a que poseen un sistema vascular que les posibilita la distribución del agua y los nutrientes. Su sistema está constituido por el xilema, el cual es el encargado de transportar la savia elaborada desde la hoja hacia todas las plantas. Las plantas vasculares se clasifican en pteridofitas y espermatofitas. Las pteridofitas son plantas perennes, es decir, que poseen una vida de 1 a 2 años. Estas no producen semillas, por lo tanto, se reproducen mediante cuerpos microscópicos unicelulares conocidos como esporas. Los espermatofitos son aquellos que poseen semillas y flor, también son conocidas como fanerógamas. Esta se da por la producción de semillas después de la polinización, como productos de la fusión de dos células sexuales. Tienen cloroplastos que contienen clorofila y que pueden convertir la energía lumínica en energía química aprovechable. Entre ellas tenemos las gimnospermas que no poseen flores y las angiospermas que sí poseen flores. Un ejemplo de los conos de las gimnospermas tenemos la piña de pino, gálbula de ciprés, piñas de abeto, ciprés, entre otros. Las angiospermas generalmente son las que más usamos en nuestra alimentación. Entre ellas tenemos la platanera o el plátano, calabaza, tomate. Estas mencionadas se dividen en monocotiledóneas y dicotiledóneas. Las monocotiledóneas son aquellas que poseen una única hoja embrionaria en su desarrollo, como las lentejas, las orquídeas, pasto, bambú, junco o plátano. Las dicotiledóneas son aquellas que poseen 2 hojas embrionarias en su desarrollo. Por ejemplo, la más conocida, la manzanilla, como... Bueno, a continuación les voy a compartir sobre la clasificación de la taxonomía vegetal. La clasificación de la taxonomía vegetal se clasifican en taxonomía cladística, taxonomía evolutiva y taxonomía fenética. En la taxonomía cladística, o también conocida como sistemática filogenética, se fundamentan en las relaciones evolutivas y de parentesco entre los diferentes organismos desde un punto de vista progresivo. De las especies vegetales, de igual forma se caracterizan en función del conocimiento de su árbol genealógico y se construye basándose en las ramificaciones dicotómicas que transcriben el desarrollo de una variedad de organismos que conducen a una línea evolutiva. La taxonomía evolutiva admite que la noción biológica de la especie de la filogénesis, relación entre parentesco entre una especie y un taxón. Esta taxonomía postula que las clasificaciones biológicas deben ser consistentes con la información filogenética, encargada de comprender relaciones históricas entre diferentes grupos de organismos, como sea su rama evolutiva pura o simple, como consecuencia del hecho de que las líneas filéticas procedan de un antepasado común y tienen, por lo tanto, una base estrictamente genealógica. La taxonomía fenética agrupa los taxones en rangos superiores solo en función de sus grados de semejanza, lo que implica el desarrollo de una técnica para su estimación. Este conocimiento se basa en un sistema matemático que se fundamenta a partir de cálculos para los que es necesario el uso de un sistema informático. En la taxonomía numérica, que más bien viene a ser como una rama del estudio de la taxonomía fenética, este se enfoca y se basa en el concepto de la relación entre organismos en determinada por un grado total de similitud entre ellos. Las plantas, al ser seres vivos, necesitan alimentarse, pero ellos son capaces de fabricar su propio alimento. Para elaborar su alimento necesitan agua, sales minerales, dióxido de carbono y luz. A través de la raíz, la planta absorbe agua y sales minerales, sustancias que se encuentran en los subsuelos fértiles. La mezcla de aguas y sales minerales forma la savia bruta.
Esta savia asciende hacia las hojas por unos conductos ubicados en el interior de la raíz y del tallo llamados xilema. Las hojas toman dióxido de carbono del aire. La mezcla de la savia bruta y dióxido de carbono, con la ayuda de la luz del sol, se transforma en la savia elaborada, que es el alimento de la planta. Este importantísimo proceso es la fotosíntesis. Ocurre durante el día en las partes verdes de la planta. Al realizar este proceso, las plantas expulsan oxígeno. Finalmente, la savia elaborada se reparte por toda la planta a través de los conductos llamados floemas, situados dentro del tallo. De este modo, el alimento llega a toda la planta. Aunque las plantas son organismos típicamente autótrofos, ya que obtienen la materia orgánica que necesitan por medio de la fotosíntesis, existen ejemplos de plantas que han desarrollado otras formas de nutrición, viviendo como plantas parásitas, simbióticas o depredadoras. Las plantas parásitas solo obtienen su alimento de otras plantas, parasitismo obligado, a las que producen daños. Las plantas carnívoras sí pueden hacer fotosíntesis, pero como viven en suelos pobres en nitrógeno, completan su dieta atrapando pequeños insectos. Para ello han desarrollado mecanismos muy ingeniosos. Un ejemplo común es la atrapamoscas, que tiene unos pelos glandulares en sus hojas que desprenden gotitas pegajosas que atrapan al animal. Las plantas simbióticas forman asociaciones de beneficio mutuo con otros organismos. Destacan por su importancia las micorrizas y las asociaciones de leguminosas y bacterias. Las micorrizas son asociaciones simbióticas entre los hongos del suelo y las raíces de la planta.